Así dice la palabra de nuestro buen Dios, hermanos. Versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hasta ahí es la palabra de nuestro buen Dios para nosotros esta mañana. Amados, cuando nosotros nos encontramos en esta epístola, muchos cristianos, y no digo que ustedes, pero muchos cristianos, hermanos, han abusado de esta epístola bastante. Por ejemplo, cuando se nos habla de la sabiduría, ¿no? Siempre un hermano vendrá a nosotros y nos dirá: hermano, mira, el apóstol Santiago dice que debes de pedirle al Señor sabiduría, que debes de confiar en el Señor. Mira que las pruebas van a venir, que el doble ánimo del hombre, y así sucesivamente. Inclusive su persona ha abusado a veces cuando dice: no se amontonen de muchos de vosotros maestros, porque viene mayor condenación. Y cuando el apóstol Santiago ha escrito esta carta, hermanos, creo que nosotros hacemos bien al estudiarla profundamente, al escudriñarla y al entender lo que el texto nos está enseñando. Por ejemplo, muchos de ustedes se recordarán Hebreos 11, ¿no? Muchos dicen el salón de la fe, los grandes hombres de Dios poniendo su fe a prueba, pero no es verdad, hermanos. Simplemente nos está enseñando cómo nosotros los cristianos que vivimos la vida cristiana debemos de vivirla mucho mejor. Nosotros vamos a experimentar vituperios, azotes, algunos de nosotros experimentaremos prisiones y cárceles por nuestra fe. Tal vez no ahorita, tal vez pienses que mañana esto no pasará, o esto se ve a un largo periodo y esto no vendrá a tu vida. Hermanos, eso vendrá a nuestras vidas de una o de otra manera. Todos nosotros experimentaremos vituperios, azotes, cárceles, prisiones. Seremos apedrados, seremos encerrados, seremos puestos a prueba por manos de los impíos. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos visto en nuestras vidas cristianas que muchos impíos han traído pruebas a nosotros, provocando nuestra fe, provocando que nosotros caigamos, provocando que nosotros blasfememos en contra de nuestro Dios? Muchos de nosotros moriremos al filo de espada, hermanos. Muchos de nosotros vamos a andar de aquí para allá. Muchos piensan: no, es que vengo a buscar el sueño americano. No, es que me voy a ir a otro estado de la República Mexicana porque allá me va a ir mejor y esto y lo otro. Pero en realidad muchos cristianos inmigran o salen fuera de sus hogares por la fe bíblica. Por ejemplo, nuestros hermanos escoceses, por ejemplo, los hermanos ingleses, cuando vinieron a este país donde yo estoy ahorita y plantaron más iglesias para la adoración pública libre hacia el Señor. Hermanos, muchos de nosotros vamos a ser angustiados, vamos a ser llevados al matadero como cabras. Pobres vamos a ser y seguiremos siendo pobres. Seremos angustiados, seremos maltratados, tal vez hasta por nuestros propios padres o nuestra propia familia, tal vez por el Estado. Pero note conmigo lo que dice Hebreos 11. Esto es solo la introducción, hermanos. Hebreos 11, el versículo 38 dice: de los cuales el mundo no era digno. Y ahí tú, cristiano, es la pregunta del millón que tú y yo nos debemos de hacer. ¿Podemos decir esto de nosotros? ¿Que el mundo no era digno de nosotros? ¿En nuestra manera de andar cristiana, en nuestra manera de vivir cristiana? Dice: errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque no alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido.
Ellos estaban pidiendo ser librados del maligno, ser librados de la opresión, ser librados de todo lo que ya he mencionado. Y dice el texto 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros que no fuese en ellos perfeccionada parte de nosotros. ¿De quién creen que está hablando? Del Señor Jesucristo, de su reinado, hermanos, de nuestro Rey y Señor y Salvador, de Él, de la nueva Jerusalén se está hablando aquí, hermanos. No se está hablando de otra cosa, no se está hablando de más allá de ser librados de que nos apedreen, de que nos pongan en la cárcel. Así que, hermanos, tu expectativa esta mañana de la vida cristiana debe de ser esta, hermano. Que en la tribulación, que en las pruebas, que en todo momento tú debes de tener este gozo, que vas a recibir algo mucho mejor. ¿Cuánta gente y cuántos cristianos no oramos? Señor, líbranos del cáncer. Señor, líbrame de esto. El apóstol Pablo, por ejemplo, no, líbrame del aguijón, bástate en mi gracia. Esa es la expectativa que el cristiano debe de tener. Entonces leemos nuestro versículo número 2 en Santiago y dice, hermanos míos. Mire cómo empieza, él no empieza diciendo, ciudadanos de este país. No, él hace este enfoque solamente en la iglesia de Cristo. Hermanos míos, tengan sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto nos enseña, hermanos, que los cristianos deben de esperar pruebas. Usted esta mañana, hermano, que se levantó y abrió los ojos por primera vez, tiene que tener ese sentido, ese deseo o esa perspectiva, hermanos, como aquel que vive en el ejército o en la base del ejército, que no sabe en qué momento, que no sabe en qué tiempo, que no sabe cuándo va a pasar esta guerra, pero él debe de estar listo. Él no debe de estar listo con odio, con enojo, dice la palabra, con gozo, alegre, sonriendo. Y esto es lo más difícil, hermanos. Que cuando vengan nuestras pruebas, que cuando vengan esas pruebas dolorosas, nosotros tenemos que tener una sonrisa colgate. Eso es lo más difícil. Ahora, esto no significa, hermanos, que usted no debe de dolerse por el fallecimiento de algún familiar. Eso no significa que usted no debe de dolerse porque alguno de sus hijos está sufriendo. No, eso no significa. Eso significa que usted está confiando, usted está entendiendo que todo lo que le está pasando en este momento o en ese momento, o le va a pasar en ese momento, Dios benevolentemente está cuidando de usted y de los demás. Pero note el texto, dice pruebas diversas, de diferente manera. De una o de otra manera, Dios va a permitir estas pruebas, hermanos, en nuestras vidas. Esa palabra pruebas debió verse traducido, hermanos, como tribulaciones, dificultades, tiempos difíciles en la vida cristiana. Cuán hermoso es cuando nosotros nos convertimos el Señor nos salvó, perdóneme, nos salvó y hubo bastante gozo en ese momento, ¿verdad? Pero cuando empezamos a ver lo malo y lo pecaminoso que éramos y los pecados en los que estábamos practicando en ese momento y nos encontrábamos más con su santidad del Señor, más difícil era vivir la vida cristiana. Y Jesús tuvo razón al decir, hermanos, cuando hablaba de los ricos, que era más fácil que entrara un camello por el hoyo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Porque la vida cristiana es difícil, es complicada, está llena de pruebas, está llena de tribulaciones, está llena de dificultades. Y nosotros los cristianos debemos de entender que nuestra vida es, escuchen bien, hermanos, militante en esta tierra. Nosotros no estamos aquí para acampar y hacer un picnic o tener una fiesta todos los días y tener celebración todos los días. Hermanos, nosotros los cristianos vivimos una vida militante.
usted está en guerra constante. Y en cualquier momento su enemigo, el león rugiente, que anda rondeando a la iglesia de Cristo, buscando a quien devorar, vendrá usted o a mí y rugirá para espantarlo. ¿O vendrá vestido como una serpiente para seducirlo a usted y a mí? ¿O vendrá disfrazado de un ángel de luz, de un mensajero del Señor? Y lo querrá seducir y lo querrá atrapar para llevarlo a la guerra, a las luchas, a las dificultades innecesarias. Por eso es que el cristiano debe de tener esa mentalidad, esa perspectiva de que su vida es militante, hermanos. No es campante, no es de festividad, no es de andar todo el tiempo en jubileo. No, hermanos, es militante, pero con gozo. Es difícil de entenderlo, pero lo vamos a entender. Hermanos, por ejemplo, en 2 de Timoteo 2:4 se nos dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y esa es una lección ahí. Usted ha sido llamado a ser militante en el Señor. Usted ha llamado a ser un soldado de Cristo. No estoy hablando de esa falsa religión, no. Usted se ha llamado a ser un soldado de Cristo. Hermanos, entonces manténgase en los negocios de Cristo para que viva una vida de gozo en medio de las pruebas. Manténgase caminando como cristiano, viviendo como un cristiano, conduciendo su vida como un cristiano. ¿Y sabe cómo es eso, hermanos? Entendiendo que no somos perfectos, entendiendo que no podemos todo, que no somos fuertes, que no somos lo mejor del ejército del Señor, sino que queremos ser más como Cristo. Cuando usted entiende más sus debilidades y más sus necesidades, más humilde usted camina, o más cristianamente camina usted en esta vida. Las pruebas entonces de nuestra fe, hermano, nos muestran nuestra obediencia al Señor y la sujeción a Dios. Cada vez que nosotros nos encontramos en un escenario de batalla, no es nada más y nada menos que la revelación hacia nosotros de cuán obedientes y sujetos estamos en Cristo. Por ejemplo, yo trabajo en un negocio donde todo el día estoy cobrando dinero y poniendo el dinero en la caja. Y hay periodos en mi trabajo donde no hay nadie en el negocio y estoy yo solo con el dinero, recibiendo dinero, y fácilmente pudiera tener, y las he tenido esas tentaciones, hermano, de decir: se pueden perder $100 aquí. Nadie se va a dar cuenta. O cuando el cliente le da a uno le está pagando y le paga de más. ¿No le han pasado que se vienen billetes así pegados? Y bueno, no, tantito no es mucho. Acabo que no, la mentalidad terrenal, hermanos, miren, por ejemplo, en decir: ellos son ricos, ellos tienen dinero, ellos no tienen ninguna necesidad. Pues cristiano, tú tampoco, porque tú tienes al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Bueno, ¿cuánto es tantito? Me recuerdo cuando vivía en el país donde están ustedes, que mi papá se robaba la luz, hermanos, para mi vergüenza mía. Bueno, acabo que esas compañías tienen suficiente dinero. Nosotros somos pobres. Y ahí está la prueba, hermanos. Ahí está la tentación. Ahí está nuestra vida militante. O cuando empezamos, hermanos, a traer el pecado a nuestras vidas y empezar a aceptarlo y adoptarlo y traerlo y hacerlo parte de nuestras vidas en la práctica, y se convierte en algo doloroso. Hermanos, no nos envolvamos en las cosas del mundo, porque cuando venga la prueba, su obediencia y su sujeción a Dios se revela ahí, hermanos. Ahí vamos a demostrar dónde está nuestro corazón puesto. Si nuestro corazón está puesto en las cosas del reino, si nuestro corazón está puesto, hermanos, en el amor al Señor, o nuestro corazón está puesto en nosotros mismos, en nuestro placer. Y todas estas pruebas, hermanos, que dice el apóstol Santiago aquí, hermanos, todas estas pruebas, todo esto sirve para mortificar nuestro pecado y nuestra carne.
Todo esto sirve para hacernos más como el Señor Jesucristo, hermanos. Así que, hermanos, por esa razón debes de estar gozoso, que Dios permite en tiempos y en estos tiempos para conocernos a nosotros mismos. Dios permite estas pruebas para conocer tu avaricia, cristiano, para conocer tus ambiciones, para conocer tu envidia, para conocer nuestra glotonería en muchas áreas de la vida, para conocer nuestro temperamento, hermanos, nuestro amor excesivo al mundo y sus beneficios. Por ejemplo, muchos de ustedes no se han preguntado en sus trabajos o en su lugar donde están estudiando lo que sea, ¿por qué esta persona, es pero si difícil? Tu temperamento. El Señor te ha dado esa persona difícil para tu temperamento. Hermanos, cuando nos enfermamos de cualquier enfermedad, de una pequeña gripe, y no podemos comer lo que nos gusta y beber lo que nos gusta, hermanos, el Señor está probando nuestra glotonería, está probando nuestra idolatría, nuestra dependencia de las cosas como el café, como cualquier otra cosa. Si bien, hermanos, cuando vemos la vida cristiana desde una perspectiva evangélica, todo cae a cuentas. El cristiano no debe entonces de parar de tener gozo. Pase lo que pase, hermanos, el Salmo 23 nos recuerda una gran promesa que Él nos pastorea, que Él nos cuida, hermanos. Y que aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, Él estará con nosotros. Por eso debes de tener gozo. Por eso Santiago dice aquí, tengan gozo. Alto gozo. Excesivamente gozo. Estén alegres. Porque el impío, Dios lo probará. ¿Acaso Dios corregirá al impío? ¿Acaso Dios cuidará del impío como cuida de sus hijos? No, hermanos. Pase lo que pase, todo obra para su bien. Dios está orquestando todo, cristiano. Tú solo sujétate a su voluntad. Y esa es la parte más difícil, hermanos, porque ahí ninguno de nosotros quiere estar sujeto a la voluntad de Dios, porque sus planes no son mis planes, su mente no es mi mente, sus pensamientos no son mis pensamientos. Sus deseos de Dios no son mis deseos. Esa es la parte más difícil. Ahora, entendamos estos, hermanos, que Dios no tienta a nadie con el pecado. Dios no tienta a nadie con el pecado. Dios no nos va a llevar a pecar. Pero Dios prueba nuestros corazones. Dios pone a prueba nuestros corazones delante de nosotros, para que veamos nuestra condición y nuestra necesidad de gracia. Ahí es donde está lo más difícil. Cuando el corazón del cristiano es probado. Hermano, lo difícil no es aprendernos los salmos cantados. Lo difícil, hermanos, no es memorizarnos el catecismo. Lo difícil no es entender las doctrinas de la gracia. Lo más difícil para un cristiano, hermanos, es cuando su corazón es probado, cuando su fe es probada, porque ahí se va a encontrar si él realmente está en Cristo o simplemente ha adoptado la religión cristiana. Pregúntate, cristiano, esta mañana, ¿tú has adoptado la religión cristiana o tu fe ya ha sido probada y has demostrado que estás injertado en la vid verdadera que es Cristo? Hermanos, nuestra naturaleza rápidamente va a proveer dolor, rápidamente va a proveer tristeza en cada prueba que pasemos en esta vida. Y aquí es donde la Biblia nos recuerda que debemos estar en sumo gozo en nuestras pruebas. Ahí, hermanos, ahí debemos de tener gozo cuando nos persigan por ser cristianos. Cuando nos despidan de nuestro trabajo por no querer trabajar en el día del Señor.
cuando nos expulsen de las instituciones académicas o donde sea, porque nosotros creemos en la palabra de nuestro Dios vivo. Ahí estará probada nuestra fe, hermanos, y ahí producirá dolor, porque empezaremos a desconectarnos de aquel ídolo que teníamos, tal vez, de aquella dependencia en la que estábamos dependiendo. ¿Se imaginan los discípulos cuando vieron al Señor Jesús ya en la cruz y luego lo enterraron? ¿Qué pensarían los discípulos en ese periodo donde Jesús no había resucitado hasta el tercer día? En el segundo día, ¿qué pensarían los discípulos? Híjole, ¿y si no resucita? ¿Y si esto nada más fue simplemente una historia más? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido ese mismo sentimiento en nuestras pruebas y en nuestras dificultades? ¿Y si no pasa esto? ¿Y si esto realmente es mentira? Porque cristiano, si no dudas, si no piensas de esa manera, hermanos, entonces puedo decir que tú estás muy confiado en tus obras y en todo lo que has aprendido de la religión cristiana y no realmente dependiendo del Señor. Porque la dependencia del Señor es difícil, no es como la de este mundo. Bueno, yo dependo de que el gobierno me va a depositar mensualmente mi dinero ahí, mi pensión. Y pues tenemos más seguridad en eso que en las cosas que el Señor nos ha prometido. Podemos confiar más que el gobierno nos diga, pónganse una mascarilla a 7 pies de distancia y todo va a ir bien. Pero cuando el Señor nos dice, confía en mí, yo te sostendré, no te muevas, sé obediente. No. ¿Seremos como Sara, hermanos? Ahí está la sirvienta. Porque todo eso nos sirve para entender nuestra vida cristiana. Cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, cuando yo me encuentre en diversas pruebas, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo escribió esto, hermanos. Cuando tú y yo nos encontremos en diversas pruebas, cuando nos dirijamos, vamos caminando en esta vida cristiana militantemente como el soldado, dirigiéndonos a estas batallas, dirigiéndonos a estas pruebas. O cuando ellas vengan a nosotros. A veces vamos nosotros hacia ellas, providencialmente el Señor, y a veces el Señor providencialmente las trae a nuestras vidas. Las permite en nuestras vidas. Otras veces, por consecuencia de nuestro pecado, nosotros nos metemos donde no nos llaman, hermanos. Y aquí es donde yo quiero traer un poco, cuando yo decía en mi introducción sobre el abuso de muchos de vosotros no se hagan maestros. Cuando nosotros estamos en comunión entre los cristianos y nos la empezamos a jugar de consejeros unos a los otros y metemos nuestra boca donde nadie nos llamó y ahí vienen los problemas y las divisiones entre hermanos, ahí es donde nosotros nos hemos metido en una prueba donde nosotros no debíamos de estar. Cuando le jugamos de consejero. O cuando queremos ayudar a alguien y no deberíamos de haberlo ayudado. Cuando quisimos hacer algo, como a muchos de nosotros hemos dicho, ¿no? O lo hemos usado este dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y después vienen las dificultades y dices, pero ¿para qué le dije? Pero ¿para qué hice esto? Pero ¿por qué tomé esta decisión, Señor? Bueno, hermanos, todos nosotros somos ignorantes. Por esa razón dice el texto después más adelante, pida sabiduría. ¿Qué fue lo que Salomón pidió, por ejemplo, en el primer libro de los Reyes? Yo estaba en la adoración familiar hace unos días y Salomón pide una cosa, sabiduría. Sí, hermanos, tuvo un montón de mujeres, sí, hermanos, falló igual que nosotros, pero él pidió una cosa, agarremos el principio, sabiduría para poder gobernar bien el pueblo. Él no pidió el reino más grande y reconocido, pidió sabiduría. Hermanos, ¿cuántos de ustedes examinen sus oraciones esta mañana? ¿Qué estás pidiendo? Estás pidiendo, Señor, y no es malo.
Señor, que por favor, Señor, haga un mejor trabajo para mi vida, para sostener a mi familia. Y no está mal. Pero ¿por qué no pedimos sabiduría? Por ejemplo, ustedes que están plantando esta iglesia, es, Señor, haznos una iglesia reluciente y que crezcamos y que avancemos. O es, Señor, danos sabiduría para saber qué hacer. Porque si están faltos de sabiduría todos ustedes y yo, pidámosla. Oh, hermanos, cuando David fue rodeado en el Salmo 116 por sus enemigos, él pidió sabiduría. Oh, hermanos, cuando se rodeen sus enemigos de ustedes, pidan sabiduría. Hermanos, este es un consejo práctico pastoral. Cuando haya chismes y contiendas entre sus familias, entre su iglesia, entre lo que sea, pidan primero sabiduría antes de responder. Para que la prueba de nuestra fe no se convierta en algo pesado, difícil y doloroso. Pidan sabiduría. Por ejemplo, el puritano Thomas Manton, él no está hablando sobre lo que les acabo de decir, el consejo pastoral, eso pónganlo por un lado, eso son solamente un peso que les doy ahí. Thomas Manton, hermanos, sobre este texto que yo les acabo de leer en Santiago 1, en el versículo 2, dice lo siguiente sobre las pruebas. Todos los cristianos deberíamos aprender a cantar en el invierno como en el verano. En el invierno nos gusta, ¿no? Que está calientito, nos podemos poner cómodos, un cafecito, todo tranquilo. Pero en el verano, cuando está muy caliente y está insoportable ese calor, es difícil, ¿verdad? Estar en paz y tranquilos, al menos de que tengan aire acondicionado, y aún así lucharán con los ojos secos, garganta seca y todo lo demás. Entonces, hermanos, nosotros debemos de aprender a estar gozosos cuando haya paz y cuando haya dificultades. Aprendamos. Y aprender significa que vamos a tolerar muchas cosas, que vamos, hermanos, a sufrir demasiado. Un mártir, hermanos, de la iglesia del primer siglo también escribe lo siguiente sobre este texto. Les damos gracias a ustedes, hablando hacia aquellos que los estaban persiguiendo y matando. Miren, les damos gracias a ustedes por liberarnos de una tarea difícil y ardua, porque ahora estaremos en el dulce consuelo y gozo en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el gozo. Cuando nos persiguen por nuestra fe y nos quieran matar y nos quieran quemar vivos, gracias porque nos estás liberando. Estás siendo un instrumento del Señor para liberarnos de este difícil vida. Es difícil ser cristianos, hermanos. No es fácil. Todos nosotros tenemos luchas y pruebas. Las persecuciones, hermanos, recuerden, son providencias divinas de Dios. Las tentaciones y pecados que afligen al alma son parte de nuestra carnalidad y de las obras de Satanás. Entonces debemos de entender por eso, hermanos, entre la diferencia de ser afligido, la providencia divina y por causa de nuestros pecados, lo que nos pasa. Una esperanza es que Cristo sufrió por nosotros, en nosotros, con nosotros, y nosotros sufrimos con Él. Pero otra cosa es, hermanos, sufrir por nuestra negación hacia el Señor. Cuando le negamos, cuando quebramos sus mandamientos de una manera de desearlo. David, por ejemplo, cuando cometió adulterio y tuvo un hijo con esa mujer, el hijo perdió la vida. Y David sufrió y ella sufrió. ¿Pero por qué sufrieron, hermanos? Por consecuencias de sus pecados. Ellos no sufrieron porque el Señor quería afligirlos. Ay, los quiero tener todo el día a palo y a látigo. No, hermanos. A veces estamos a palo y látigo porque nosotros mismos nos hemos metido en esos problemas. Cuando le decimos a nuestros hijos, hijo, no hagas esto porque si haces lo otro va a pasar esto. Y terminan haciéndolo, terminan llorando y terminan sufriendo.
¿Quién tiene la culpa? ¿El hijo, el padre o la situación? El hijo, porque él desobedece. Nuestras aflicciones, hermanos, podemos verlas y conocerlas como la gran misericordia y la bondad de Dios. Cuando somos afligidos por su nombre, cuando somos afligidos por causa del evangelio, por causa de la ley, debemos de aprender, hermanos, que tendremos aflicciones. Esa es tu tarea hoy, cristiano, de que debes de llevar eso en la mente. Voy a ser afligido, voy a ser perseguido, no sé cuándo, pero voy a pasar este tipo de situaciones. Satanás va a venir contra mí y me va a hacer guerra y él va a rugir como ese león hambriento, va a querer devorarme. Por esa razón debo de estar vigilante, despierto en el Señor para que estas aflicciones sean de gozo, sean de un sumo gozo. Y nuestros deseos pecaminosos no salgan, sino se sujeten a la palabra de Dios y se mortifiquen. Pero hermanos, evitemos que esta aflicción, que estas pruebas se conviertan en una aflicción dolorosa y triste. Mire, el Señor Jesús jamás les enseñó a los discípulos, por ejemplo, miren, prediquen de esta manera, planten iglesias de esta manera, hagan esto de esta manera. Les enseñó a orar, ¿verdad? Y cuando les enseña el Padre Nuestro, ¿qué les dice? No nos dejes caer en tentación. Oh, hermanos, qué sabiduría hay ahí. Miren. Esa debería de ser tu oración y mi oración diaria, hermanos. Oh, Señor, no nos dejes caer en tentación. Hermanos, tal vez nos mofamos y nos burlamos de la iglesia del anticristo, de la iglesia católica romana, cuando hacen estas palabras del Señor Jesús, palabrerías. Pero debemos de pensar en la oración sacerdotal de Jesús, del Padre Nuestro, que ahí está nuestro modelo de cómo orar en medio de estas aflicciones. No nos dejes caer en tentación, Señor. Estoy siendo afligido. Ayúdame a no caer en tentación. No quiero violar tus mandamientos. Ese es sumo gozo. Y esto nos lleva a los versículos 3 y 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Me salté el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Ahora, paciencia no es en las promesas, hermanos. Es paciencia en el reino venidero. Que pacientemente estamos militando. Y por esa razón necesitamos sabiduría. Porque estamos faltos de ella, todos nosotros. Hermanos, así ustedes pudieran viajar al tiempo y hablar con Juan Calvino y preguntarle, ¿qué te falta en la vida cristiana? Les aseguro que ellos dirían, paciencia, sabiduría. ¿Qué te falta, cristiano? Sabiduría en tu vida cristiana, para que seas paciente. ¿Qué me falta a mí? Paciencia y sabiduría. Todos los cristianos debemos de conocer, hermanos, esto, que necesitamos sabiduría. Que necesitamos sabiduría cristiana, sabiduría evangélica. Por esa razón debemos de estar en la palabra de Dios. Hermanos, muchos cristianos o muchos de nosotros no sabemos qué hacer en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones. No porque no entendamos, sino porque somos negligentes en los medios de gracia. No nos congregamos, no leemos la palabra. Imagínate un cristiano de este calibre, hermanos. No se congrega, no lee la palabra, no medita en la palabra, no estudia la palabra, no ora. Y aparte nadie lo cuida, a nadie le rinde cuentas. ¿Te imaginas cuando Satanás, si no es que ya lo visitó, cómo estará su vida cristiana? Y piénsalo, tú dices, bueno, yo oro, yo leo la Biblia, yo hago la adoración familiar, yo estoy con mis hermanos reuniéndome en la misión, yo estoy haciendo los medios de gracia y me la veo difícil. Imagínate ese que se dice cristiano. ¿Cómo estará su vida? Si tú dices, hermano, yo oro todos los días y sufro unas tentaciones que son innombrables.
Ahora imagínate un cristiano sin los medios de gracia, hermanos. ¿Cómo estará su vida cristiana? Los medios de gracia debemos de estar constantemente al tanto de ellos, atendiendo a los medios de gracia, porque son las armas que el Señor nos ha dado para esta vida cristiana. Es nuestro alimento. Es lo que nos ayuda a seguir combatiendo. Por ejemplo, muchos de ustedes iban a hacer, ¿por qué haces tanta referencia al ejército? Bueno, hermanos, esa es la vida cristiana, un ejército. Por ejemplo, la diferencia entre el ejército mexicano y el ejército de los Estados Unidos cuando van a la guerra, hermanos, los americanos, ellos llevan comida procesada que sabe feo, hermanos. El ejército mexicano lleva una mesa. Lleva una cocina para preparar cocina en ese momento. A los soldados se les enseña a cazar, a los soldados se les enseña a cocinar, se les enseña todo lo que ustedes y yo hacemos en nuestra cocina para cocinar fresco. El Salmo 23, tú preparas una mesa delante de mí. En tiempos de aflicción, hermanos, esa es la ilustración que te quiero traer, esa mesa. Tú no comes comida procesada si eres un buen cristiano, es decir, tú no vives de sermones escuchando sin congregarte, tú no vives de cantando cánticos de los salmos por YouTube y sin congregarte, tú te congregas. Tú usas los medios, la mesa que el Señor prepara delante de tus enemigos, tú comes de ella. Esa es la diferencia, hermanos, entre los cristianos que buscan los medios de gracia y los que no buscan los medios de gracia en medio de esta prueba. Varias cosas debemos de entender o conocer entonces: que la prueba de nuestra fe es más preciosa que el oro, que debemos gloriarnos en las tribulaciones, pero gloriarnos en el Señor, es decir, dependiendo de Él, que Él va a producir la paciencia en nuestras vidas, que Él está produciendo humildad, que Él está produciendo la piedad y el amor por Dios y en Dios. No es que vas a salir el supercristiano, el más fuerte de la congregación, no, hermanos, sino que cuando estén en pruebas, oh bendito Dios, gracias, soy tu hijo, me estás disciplinando, me estás instruyendo, me estás cambiando, me estás transformando, me estás moldeando más, para que cuando salgas de esa prueba, en las palabras del Señor Jesucristo literales, cuando regreses de tu fe probada, Pedro, vengas y exhortes y animes a tus hermanos. ¿Ahora entienden por qué decía de no muchos de vosotros hagáis maestros? Hermanos, si no han pasado pruebas, si no han experimentado la vida cristiana, si no han sufrido este tipo de tentaciones, hermanos, ¿qué enseñaremos a nuestros hermanos? ¿Cómo nos animaremos unos a los otros? ¿Cómo nos vamos a exhortar, alentar, animar? Si nunca hemos sido probados, si nunca hemos experimentado lo que es tener esa tentación de mentir enfrente de nosotros. Espero me entiendan eso, hermanos. Nosotros no podemos probarnos a nosotros mismos y decir, me voy a poner a prueba. No, hermanos. Si la Biblia dice, pónganse a pruebas, pero en el Señor, en la palabra. Nosotros no podemos entonces probarnos a nosotros mismos, hacernos crecer más como Cristo tampoco. Nosotros por nuestras propias fuerzas no podemos mortificar el pecado, hermanos, mucho menos el probarnos y llamarnos en el último día nosotros mismos, buen siervo fiel, pásale. Es Él, es tu Señor. Entonces debemos conocer que las experiencias en nuestras situaciones deben de ser fructíferas. Deben de ser fructíferas, hermanos. Y que el resultado de esa prueba realmente se va a revelar en nuestro corazón, en nuestra mente y hacia los demás. Por esa razón, hermanos, por esa razón necesitamos la sabiduría para conocer la voluntad de Dios en cada una de ellas, en cada una de esas pruebas, en cada una de esas dificultades, de esas tentaciones. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Dinos, háblanos en tu palabra. Háblanos por la predicación de tu palabra, por tu siervo. Pero no, ¿verdad? Preferimos buscar a los demás. Preferimos buscar a aquellos que se han puesto como maestros. Y decir, hermanos,
Yo a veces tengo que apagar mi teléfono, Messenger, tengo que apagar, por ejemplo, el WhatsApp, porque recibo un montón de mensajes de gente de otros países. Pastor, deme un consejo, pastor. Digo, esta gente parece que no tiene al gran pastor. O sea, vaya y busque primero a Dios. Pidan sabiduría. No es malo acercarse a los pastores o a los ancianos gobernantes. No, hermano, la Biblia los llama a eso. Pero si usted primero no se ha acercado al Señor a pedir sabiduría, porque está falto de sabiduría, hermano, no vayan a buscar al hombre. Si usted con duda, usted con dificultades y fuerzas entiende lo que le está pasando o no entiende lo que le está pasando en su vida, imagínese yo. ¿Quién mejor que el Señor, hermanos? Ahora no los estoy invitando a aislarse. Los estoy invitando a que usen la sabiduría divina, que se acerquen al Señor y también se acerquen a sus pastores de una manera correcta. Recuerden que las tribulaciones son los medios de la paz, el medio que el Señor usa para hacer nuestra paciencia crecer. Debemos aprender entonces, hermanos, aprender que debemos de ser pacientes en nuestra vida cristiana. Veamos el ejemplo de Faraón. Los dejó ir, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? Su paciencia se acabó y salió y pecó contra el Señor aún más. El justo, hermanos, es paciente. El justo es paciente cuando el pecado viene contra él, porque sabe que es contra Dios. Pero recuerden, también tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece. No estamos solos en esta vida cristiana. La paciencia no se completa sola. La paciencia se completa con la obra del Espíritu Santo, hermanos. La verdadera paciencia es llegar hasta el final. Como dice el apóstol Pablo en Hebreos, hermanos, cuando nos habla de la esperanza y la paciencia de los santos del Antiguo Testamento, que ellos recibieron algo mejor, la Nueva Jerusalén. Es llegar ahí. No es ganarnos la salvación por obras ni nada de eso, hermanos. Ya somos salvos. Pero porque somos salvos vamos a llegar ahí de una o de otra manera. Algunos van a llegar en un instante. Algunos van a tomarles tiempo llegar allá, hermanos. 80, 90 años. Algunos de nosotros llegaremos ahí sanados del cáncer. Sanados de la diabetes. Sanados del corazón. Pero ¿llegaremos? Llegaremos bien, hermanos. Debemos de llegar bien. La verdadera paciencia es esa entonces. El deseo del diablo es siempre el tenernos en prisa. ¿Cuántos de ustedes no están diciendo en sus mentes tal vez, ya termina, ya me quiero ir? ¿Sí ven? Porque no somos pacientes. Porque tenemos prisa, hermanos. Todo el tiempo estamos en prisa. Por eso es que tomamos decisiones malas en la carrera de la fe. Porque queremos que todo se solucione así. Ya mañana, bendito sea Dios que estamos en el presbiterianismo y nuestra forma de gobierno siempre es lenta. Los presbiterios siempre se tienen que reunir cada 6 meses, cada 3 meses y esperar y esperar. Y es bueno, porque es bueno esperar, es bueno ser paciente. Ahora no exageren, hermanos, si se tomen 1 año, no, tampoco. Pero sean pacientes. Y en medio de ese tiempo de paciencia, esperen en Dios, conozcan más a Dios, conozcan su voluntad. Jóvenes, hermanos, varones, cuando usted tenga que tomar una decisión para su casa, tome paciencia. Dígale a la esposa, mira amor, yo sé que quieres ahorita que te decida así. No, tranquila, paciencia. Déjame meditarlo, déjame consultarlo con el Señor y sus oráculos y después decido. No decidamos pronto. Hagamos lentitud en nuestras decisiones. Aprendamos que hay tiempos donde debemos esperar y otros en los que debemos de actuar. Porque también el ser muy paciente nos lleva a la flojera y nos lleva a ser flojos, hermanos. Debemos de saber cuándo actuar conforme a la sabiduría de Dios. Hermanos, regresando nuevamente al sufrimiento, a las pruebas. Por ejemplo, hermanos, cuando yo estaba estudiando, estaba leyendo y me salió ahí en mis comentarios y entre mi estudio una escena del puritano William Perkins. William Perkins murió de piedras en los riñones, hermanos.
Él abusó en su tiempo de impiedad del alcohol. Le llamaban el borracho de Inglaterra. Inclusive las mamás espantaban a sus hijos con Perkins y les decían, si no te portas bien, te voy a echar con el borracho de Perkins. Él muere de las piedras en los riñones y él dice lo siguiente, hermanos, que el Señor le diera la salida más difícil, pero que no le diera la salida más fácil en estas pruebas. Imagínense el dolor de las piedras en los riñones cada vez que salía una. Y él pidiendo, Señor, dame la salida más difícil, no quiero la fácil. Bueno, la fácil era tal vez suicidarse y matarse. ¿Verdad? Eso es lo más fácil. Ya, pum, me acabo y se acabó el dolor. No voy a tolerar. Lo voy a tolerar, decía el puritano Perkins. Y Matthew Poole dice sobre él, dice, que no le falte nada, que no falle nada a tu fe, que no desfallezca en las pruebas o que no tenga defectos en ninguna cosa que sea necesaria del cristianismo. Eso, hermanos, esa debe de ser tu fe. Tu fe limpia como el oro. Que fuiste paciente correctamente. Que no abusaste de nada. Que no hiciste trucos para llegar a alguna cosa. Sino que fuiste paciente en la prueba. Que fuiste sincero con Dios. Que hiciste las cosas bien, hermanos. Porque pediste al Dios sabiduría. Porque te acercaste a su sabiduría y lo pudiste llevar a la obra. Finalmente dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala al Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche. A todos. Joven, rico, pobre, viejo, intermedio, al presidente, a todos. Pero a sus hijos los va a guiar, hermanos. Mujeres, a ustedes les dará sabiduría. Si se la piden al Señor para sus matrimonios, para la crianza de sus hijos, a los niños les dará sabiduría. Ahora, este texto nos lleva a preguntarnos si entendemos el por qué deberíamos estar con alegrías recibiendo la tribulación de nuestras vidas. Y si no lo podemos entender, entonces preguntémosle al Dios viviente qué es lo que está pasando. Él siempre está dispuesto a contestar. Ahí dice, Él está dispuesto a dárnosla. A dárnosla. Aprendamos que debemos de sujetarnos en la prueba de nuestra fe, que debemos ser aquellos que se ponen a los pies del Maestro para aprender a madurar. Esa es la actitud de los discípulos, que debemos entonces de tener la convicción fuerte en nuestros corazones de que Dios ordena todas las cosas. Aprendamos que todos los hombres, por muy capacitados que estemos faltos de sabiduría. Por muchos años que hemos vivido ya en la tierra, necesitamos sabiduría y dirección espiritual en nuestras vidas. Debemos continuar continuamente entonces, hermanos. Este es tu deber. Continuamente orar a Dios por un incremento en la sabiduría divina. Si queremos vivir una vida cristiana de gozo evangélico, pidámosle a Dios sabiduría. Solo Dios puede darnos el alivio. Solo Dios puede darnos el descanso y la libertad en nuestra prueba. Dios no rechaza a su pueblo en medio de la prueba cuando viene humilde a pedirle sabiduría y rescate. Dios no lo rechaza a su pueblo, pero Él rechaza al orgulloso y al soberbio, que constantemente cree que Él puede hacerlo todo. Miren el ejemplo de Sara, hermanas. Tú me prometiste esto, sí, pero ya soy muy vieja, bla, bla, bla. Mejor la sirvienta. Miren, Abraham, ¿fue sabio? ¿Fue sabio Abraham, hermanos, caballeros? Cuando escuchó el consejo de su esposa, después de haber escuchado la instrucción de Dios, él escucha a su esposa. Me parece Adán, ¿verdad? Entonces, hermanos, juntos entendamos que debemos de pedir a Dios sabiduría. Y aquí vemos esa simplicidad del Evangelio, que Dios nos llama constantemente a pedirle ayuda a Él, y que Él simplemente brinda su sabiduría para fortalecernos. Y esta es finalmente una exhortación para todos nosotros, que no queremos venir a pedir ayuda a Dios, que estamos endureciendo nuestro corazón y siendo orgullosos.
Que ahí está, hermanos, que debemos de temer. Porque este es un consuelo a la misma vez. Es que Dios no rechaza a sus hijos. Pero si sus hijos son orgullosos, los dejará en la prueba y la prueba será difícil. ¿Cuántos años pasó el pueblo de Israel dando vueltas en el desierto, hermanos, por su duro corazón? ¿Cuánto tiempo más vas a resistirte, cristiano? ¿Cuánto tiempo vas a durar con tu corazón duro, tu soberbia, tratando de figurar las palabras o figurar cómo voy a solucionar esto o cómo voy a hacerle esto y lo otro con tus propios planes, en lugar de rendirte y decir, Señor, aquí estoy, este es tu siervo, haz tu voluntad, ya, Señor, ya haz tu voluntad? ¿Cuánto tiempo más? Dios va a darte ricamente sabiduría, cristiano. Dios te va a dar las bendiciones del pacto por un corazón humilde. Pero hay de aquellos que Dios les llena de riquezas, hermanos, y lo desperdician en ídolos. No estoy hablando de riquezas monetarias, estoy hablando de riquezas, de tener una buena salud, de tener todo lo que tienes y desperdiciarlo en tus ídolos y tus placeres. Como el hijo pródigo. Al fin del día siguió siendo hijo y era hijo, pero estaba desperdiciando su vida. Veamos ahí la falta de sabiduría, la necesidad de sabiduría en este hombre y la simpleza de la gracia de Dios y su amor. Así que, hermanos, te dejo esta mañana con esto para meditar. Él te va a dar sabiduría. Pídela, sin reproche te la dará. Te la va a dar gratis, sin necesidad de nada. La pregunta es esta, hermanos. ¿La pedirás? ¿Pedirás la sabiduría? ¿Practicarás esa disciplina de pedirle sabiduría al Señor antes de ir a los hombres? ¿O seguirás aferrado y afanado con tu propio entendimiento? Así que, hermanos, oremos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, hemos visto en tu palabra cuán débiles, cuán faltos de sabiduría e ignorantes somos, Señor. Cuán débiles en la prueba, Señor, que no la toleramos y que pronto, Señor, vamos tras nuestros ídolos, tras nuestro propio entendimiento, Señor, y empeoramos las cosas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, que nos guíes, que nos ayudes en cada una de nuestras situaciones que estamos viviendo o que vamos a vivir. Padre, tal vez ahorita no estamos pasando ninguna prueba, ninguna necesidad, ninguna aflicción, pero vendrán, Señor. Vendrán a nuestras vidas. Ayúdanos a estar listos. Ayúdanos a estar preparados en tu palabra. No para demostrarnos fuertes ante los hombres y victoriosos, sino, Señor, para no dificultar más las cosas, sino, Padre, darte la gloria y la honra a ti, y librarnos de violar tus mandamientos, y librarnos de ofenderte a ti, oh Dios verdadero. Te pedimos esto en el nombre de Jesús, que es fuente de sabiduría. Amén.